¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy, sábado 3 de septiembre, quiero compartir con ustedes este diario de oración que de verdad que está muy hermoso. Es la palabra de Dios revelada para nuestras vidas. Y antes de empezar, quiero compartir con ustedes esta alabanza que se llama La Casa de Dios. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Así es.
Amén. En la casa de Dios. Es importante entender la importancia de la palabra en nuestras vidas. Está dando cumplimiento en nuestros campos, en nuestras iglesias y en nuestras regiones. Amén. Bueno, hoy, sábado 3 de septiembre, el día de oración nos habla de algo muy bonito, muy importante y vital en nuestras vidas. Amén. Nos habla de la concentración en la unidad. Honest es un término, bueno, en inglés que habla de la unidad. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios en esta mañana que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, unánimes, centrados en un solo objetivo, adorando a Dios de una forma correcta. Habían muerto a sus egoísmos, a sus conflictos emocionales, habían muerto a sus propios deseos personales y se centraron absolutamente de una forma selectiva, una forma concentrada y limitada en las cosas importantes para Dios. Cuando yo me concentro en eso, voy a poder realmente entender que la unidad en mi iglesia es importante, la unidad en mi familia es importante. Por eso debemos concentrarnos de una manera limitada, selectiva y en la unidad. Porque las organizaciones de Satanás están en la unidad, pero en las iglesias les falta la unidad. Amén. Por eso cuando nos falta la unidad, absolutamente fracasaremos. ¿Se dan cuenta lo que Dios nos está hablando en este día, hoy sábado 3 de septiembre? La importancia de estar unidos, la importancia de poder ver realmente el plan absoluto de Dios. Dentro de eso está la palabra de Dios en nuestra vida. Dentro de entender la voluntad de Dios está entender también que Dios nos ha llamado a un solo objetivo, a un solo propósito. No es glorificar mi denominación, no es glorificar a un hombre, no es glorificar todo fuera, todo lo que no es de Dios. Es glorificar y exaltar y reconocer absolutamente el señorío de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros campos. Por eso si nos falta la unidad, vamos a fracasar. No sirve lo que hagamos, programas, conferencias, campamentos. Si no hay unidad, no sirve nada de eso. La palabra de Dios nos habla hoy en este día con respecto a la importancia, lo vital, lo primordial que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso, en Juan 17, 20, dice, Jesús decía, mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero el versículo 21 es importante, de Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno, la unidad, unirse. Y para que el mundo crea, vamos a leer de nuevo, es para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo creerá de que Jesús es el Cristo? ¿Cómo el mundo creerá el Evangelio si la iglesia está dividida? Existen más de 90.000 denominaciones. Cada quien cree tener la razón. Y hay conflictos cuando tú crees tener razón. La palabra es clara en ese sentido. Entonces, cuando la iglesia está dividida, el mundo, en vez de conocer el Evangelio, conocerá otro tipo de movimientos. La gente no querrá conocer el Evangelio, porque creen que el Evangelio es conflicto, es problema. No. El Evangelio trae unidad en el cuerpo de Cristo. El verdadero Evangelio une a los discípulos. La religión divide a los religiosos fanáticos que están viendo sus propios motivos, sus propios deseos, sus propios planes y no el plan absoluto de Dios. Por eso vemos acá que, sin embargo, cuando nos concentramos en la unidad, la oscuridad es quebrantada y se levantan los milagros. Se establece el reino de Dios cuando está la unidad. Por eso dice, donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí, estableciendo tu palabra, estableciendo tu reino en nuestras vidas. Así se quebranta toda obra de Satanás, la oscuridad sobre nuestras vidas, familias y sobre nuestra región. Por eso cada vez que el pueblo de Israel tenía crisis, ¿qué pasaba?
Se aferraban al pacto de sangre, que eso se refiere, significa el Evangelio, a través de la unidad, y como resultado hubo una recreación del cielo en la tierra. Se unió el 0,1%, la minoría. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en medio de la crisis, en medio de la persecución, en medio de la esclavitud, en medio del cautiverio, en medio de la colonización. Se unieron, la minoría, y establecieron el reino de Dios. Por eso vemos que también lo mismo pasó en el Mar Rojo, en el río Jordán, en los muros de Jericó, en Mizpa, en Babilonia, en el monte de los olivos y en el aposento del alto Mar. Que hubo unidad, una sola idea, un solo propósito, de establecer el reino de Dios en sus vidas, en sus campos, en sus regiones. Por eso, en el punto número 1 vemos la unidad de la iglesia que para los ataques o el ataque de Satanás. Punto número 1, la unidad de la iglesia que para el ataque de Satanás. En primer lugar, que Satanás ataca es la iglesia. ¿Amén? Lo primero que ataca es la iglesia. Por eso es muy importante que nos concentremos en la unidad de la iglesia. Podemos ver que Dios movió la columna de nube y fuego al lugar que había o que iba el tabernáculo. ¿Amén? Entonces la unidad que trae el quebrantamiento de Satanás sobre nuestras vidas en nuestra iglesia. Es el primer lugar donde ataca Satanás, la iglesia. Porque si ataca la iglesia, atacó todo. Porque la autoridad sobre esta tierra la tiene la iglesia. La autoridad sobre este mundo, sobre lo que está pasando en el mundo, lo tiene la iglesia. Por eso es importante que en este tiempo nos concentremos, que moramos a nuestros egoísmos, moramos a nuestros propios deseos, a nuestros propios planes, y establezcamos nuestras vidas delante del plan absoluto de Dios. ¿Amén? Entonces todo se mueve alrededor de aquellos que han entendido el Evangelio. Dios mueve todo eso a nuestro favor. Y como iglesia tenemos que entender que tenemos que vivir bajo la unidad del cuerpo de Cristo. Si nos unimos, Satanás es quebrantado. ¿Amén? Por eso también hubo milagros cuando los miembros de la iglesia primitiva se concentraron en la unidad. Por eso lo vemos en Hechos 2, del 1 al 4. Se estableció la palabra de Dios, se estableció el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros como miembros de la iglesia nos unimos, nos concentramos en solamente en Dios, solamente en Cristo, solamente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. La respuesta, los milagros se verán en los campos. La gente recibirá sanidad espiritual, emocional, mental y física. Por eso, como los líderes de la iglesia formaron la unidad con el Evangelio, se levantaron 3.000 discípulos. ¿Amén? Personas que entendieron el propósito de Dios. Y nadie los paró. Nadie paró este movimiento que vino como resultado a través de qué? De la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando todos estaban unánimes, pensando en un solo objetivo, pensando en agradar y cumplir el plan absoluto en sus vidas, las respuestas vinieron en el campo. Ellos tenían el Evangelio con el que confrontaron los miembros de la iglesia primitiva, reconociendo cada uno de una manera precisa. ¿Amén? Ellos tenían el Evangelio. Por eso como resultado pudieron salvar una región. Ya la vemos en Romanos 16, también en 1 Corintios 16 y Colosenses 4, del 7 al 8. Todo esto se pudo dar a través de aquellos que entendieron que tenían que vivir bajo la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso en el punto número 2 nos habla de la unidad del evangelismo que para la cultura oculta de Satanás. Punto número 2, la unidad del evangelismo que para la cultura oculta de Satanás. Por eso los miembros de la iglesia primitiva conocían la cultura oculta de Satanás que había en el campo. Por eso se concentraron en la unidad, por lo que se levantaron los 3.000 discípulos. Se levantó también el cojo de Hechos 3, los grupos de sacerdotes que había en Samaria y también a Cornelio. Todo esto se estableció cuando la iglesia primitiva, los miembros se unieron, murieron a sus propios deseos, murieron a su propio objetivo y se establecieron en el plan absoluto de Dios. Por eso aquellos que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo por Esteban, se concentraron en Antioquía y cambiaron el mundo. Aquellos vieron el plan absoluto en medio de la persecución, la crisis, estaban siendo asesinados por causa del Evangelio,
Esos fortalecidos se concentraron en qué? En salvar y levantar Antioquía, y ellos proclamaron el Evangelio absolutamente y cambiaron el mundo a través de Cristo. Por eso, en el caso de Pablo, se concentró antes de salir para las misiones y cuando las puertas de las misiones estaban cerradas, así como se concentró en Filipo y en Tesalónica. ¿Amén? Él se concentró antes de salir para las misiones y cuando las puertas de las misiones estaban cerradas, así como se concentró en Filipo y Tesalónica. Entonces, la importancia es entender de que tengo que centrarme en Dios para salvarme a mí mismo, salvar mi familia, salvar mi nación, mi región, con el evangelio absoluto de que Jesús es Cristo. ¿Cómo me salvo yo? En sí, la salvación es de Cristo, pero cuando yo renuncio a todo lo que no es de Dios, me concentro solamente en Él, voy a recibir la más grande respuesta de Dios para mi vida. Entonces la salvación viene de Dios, la salvación viene de Cristo, la salvación viene a través de la muerte y la resurrección de Cristo, y la ascensión de Cristo. Amén. Entonces por eso cuando Pablo conoció a Priscila y Aquila, o a los discípulos de Tirano, ante todo los llevó para concentrarse en el Evangelio y el evangelismo. Es importante entender eso en esta manera. Pablo, como buen discípulo de Cristo, levantó discípulos, levantó hombres y mujeres que tenían el contenido correcto del Evangelio y con eso salvó la época. Amén. Ellos se encontraron, o concentrarme, ellos, como nosotros, concentrarnos en el Evangelio y hacer el evangelismo a través de absolutamente conocer a Cristo en nuestras vidas. Por eso, el punto número 3 habla de la unidad de las misiones que para la globalización de 237 naciones de Satanás. El punto número 3, la unidad de las misiones que para la globalización de las 237 naciones con la cultura de Satanás. Estas tres culturas, estas tres organizaciones que están trayendo desastre a la humanidad. La nueva era, los masones y los judíos son quebrantados por la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Unámonos, dejemos de lado todo lo que no nos permite disfrutar del Evangelio de Cristo, es la forma de establecer su palabra donde estemos, la nación que esté, en el país que estemos, podamos levantar estos hombres y mujeres aferrados al pacto de Cristo. Por eso es importante establecer esto en nuestras vidas, porque de esa forma será quebrantado Satanás y no tomará más control de nuestras naciones amigas. ¿Amén? Por eso Satanás está llevando a cabo muy bien la globalización de las 237 naciones. Por eso tenemos que concentrarnos en qué? En la unidad. Aquellos que conocen o que no conocen, las misiones serán los esclavos, serán cautivos y colonizados. Pero sin embargo, aquellos que sí conocen las misiones se concentrarán en la unidad para las misiones como los 7 remanentes y podrán ver lo que Dios ha ocultado en los campos de misiones. Amén. Entonces, conozcamos realmente la importancia de que somos misioneros, somos evangelistas para esta época. Hemos sido llamados para proclamar el evangelio absoluto de Cristo a las naciones. Dentro de eso, Dios levantará discípulos para que destruyamos a Satanás que está quebrantando y trayendo miedo, caos, sufrimiento, guerra a nuestros países, nuestros hermanos en Latinoamérica, nuestros hermanos en Europa, en Asia, en África, están siendo engañados por Satanás por diferentes movimientos. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en este tiempo. Unámonos en oración, unámonos en una sola idea, cumpliendo realmente el mandato de Dios para nuestras vidas y para nuestras naciones. Por eso el día de hoy podemos recibir la palabra y orar para meditar o editar las 3 trascendencias: el trono celestial, trascender el tiempo y el espacio y la luz de las 237 naciones. También planificar las 3 configuraciones en mí: la imagen de Dios, el espíritu y alma y el poder de la vida. Y también diseñar las 3 respuestas sin precedentes que nunca se van a repetir: yo, la iglesia y el trabajo. Absolutamente tendremos la respuesta. ¿De qué me está hablando aquí? De las 9 configuraciones, ¿no? O las 9 trascendencias. Entonces, cuando conocemos el Evangelio, lo conocimos todo. Cuando conocemos las misiones, lo conocimos todo, porque dentro de eso está la respuesta más grande para nuestras vidas en el campo. Porque si no entendemos la importancia de la unidad, sufriremos. Porque si no entendemos la importancia de conocer el Evangelio de la perfección, sufriremos. Amén. Por eso
que esta mañana podamos entender eso. ¿Cuál es la oración? Es Dios te damos gracias, que podamos despojarnos todas las cosas inútiles, en que nos concentremos correctamente en las cosas que solamente tú, Dios, nos das. Que podamos concentrarnos en la unidad para salvar la iglesia, el campo y las 237 naciones. Y que Satanás sea aplastado bajo nuestros pies. Padre, permítenos a través de una concentración en la iglesia traer sanidad a nuestras vidas, a nuestros campos, nuestros hermanos en Cristo, que ellos puedan entender, Padre, la importancia de congregarnos, darle culto a ti, y a través de eso, Padre, establecer la unidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, delante de ti, Padre. Oramos, Dios, para que este día de oración sirva, Señor, como un precedente en nuestras vidas, de un antes y un después. Dentro del contexto, Señor, de que hay muchos movimientos, hay muchas sectas que están trayendo división, conflictos, muerte, caos al mundo entero. Pero tú has levantado, Señor, una iglesia llena de remanentes que han sido, Señor, preparados y escogidos por ti para proclamar el Evangelio absoluto en esta época. Oramos, Dios, para que tú establezcas tu vida en nosotros, para que tú establezcas tu reino, tus pensamientos sean nuestros pensamientos, que tus sueños sean nuestros sueños, que tu deseo sea nuestro deseo, Padre, de establecer tu reino donde quiera que estemos. Oramos en este tiempo, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Amén, hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Esperamos el día lunes, una vez más con nuestro diario de oración. Amén. Así que Dios me lo bendiga. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita, donde van a ser notificados cada vez que suba el contenido cada día. Amén. Así que bendiciones.